primero que sentí fue el frío. Un frío pegajoso, húmedo, que me calaba hasta los huesos. No era un frío natural, como el de una madrugada de invierno, sino uno sucio, impregnado en las paredes, en el suelo, en mí. Abrí los ojos despacio. Una luz blanca, intermitente, me golpeó la vista. Una de esas lámparas fluorescentes colgaba sobre mí, parpadeando con un zumbido eléctrico que se me clavaba en los oídos. Estaba tirado sobre cemento desnudo. Pude notar la rugosidad áspera en mi piel, el polvo que se me pegaba a los labios, y el olor. Dios, el olor. Una mezcla nauseabunda de sudor viejo, orina, vómito, y otra nota más penetrante que me revolvió el estómago. Sangre seca. Intenté incorporarme, pero mi cuerpo no me respondía bien. Tenía los músculos entumecidos, como si hubiera dormido durante semanas. La cabeza me pesaba, y en la nuca sentía un dolor punzante, como si alguien me hubiese golpeado. Parpadeé varias veces hasta que mi vista se acostumbró. Fue entonces cuando los vi. No estaba solo. Había cuerpos a mi alrededor, muchos. Decenas. Hombres, mujeres, algunos jóvenes, otros mayores. Estaban tumbados en el suelo, tan desnudos y vulnerables como yo. Algunos respiraban con dificultad, otros lloraban en silencio. Más lejos, distinguí un par de figuras acurrucadas contra la pared, temblando como animales enjaulados. El aire estaba cargado de gemidos, sollozos ahogados y un murmullo constante de respiraciones irregulares. Me llevé la mano al pecho buscando mi camisa, mi chaqueta, cualquier cosa, pero no tenía nada. Ni ropa, ni zapatos, ni pertenencias. Era como si me hubiesen despojado de todo lo que me hacía humano. Intenté recordar. La última imagen que me vino fue la del taxi, las luces de la ciudad difuminadas por la lluvia en el parabrisas. Luego un vacío. Y ahora, esto. De pronto, un chirrido metálico resonó en la sala. Una puerta se abrió al fondo. El sonido fue tan agudo que algunos a mi alrededor se estremecieron como si ya supieran lo que significaba. Yo, en cambio, me quedé quieto, observando. 3 figuras entraron. Llevaban batas blancas, pero no era el blanco limpio de un hospital, sino un blanco manchado, teñido de marrón rojizo. Sobre sus rostros llevaban mascarillas quirúrgicas, y en las manos guantes de látex que crujían al cerrarse en puños. Uno de ellos cargaba un carrito metálico. Reconocí algunas formas: bisturís, pinzas, sierras pequeñas. Herramientas médicas, o al menos lo parecían, aunque su estado era deplorable. Otro empujaba un balde que dejaba un rastro líquido detrás, un goteo espeso que no quise admitir que era. El tercero sostenía una tabla con papeles, y comenzó a leer números en voz baja. Cuando señalaba a alguien, los guardias armados que los acompañaban se acercaban y lo sacaban a rastras. El primer grito me atravesó el cráneo. Era una mujer joven, quizá de mi edad. Sus uñas arañaban el suelo, dejando líneas rojas en sus dedos al ser arrastrada. Nadie se movió para ayudarla. Nadie podía. En ese instante lo entendí. No estábamos en una cárcel. No era un secuestro cualquiera. Éramos algo más simple y aterrador. Éramos ganado. El tiempo en este lugar no existe. No hay ventanas, no hay sol, no hay forma de distinguir una mañana de una noche. Solo lámparas que parpadean sin descanso y el zumbido constante de un generador eléctrico que nunca se apaga. Aprendí a medir el paso de las horas por la sirena. Un sonido metálico, grave, que retumba en el pecho como un martillazo. Cada vez que suena, todo se detiene. Nadie respira, nadie se atreve a moverse. Es el aviso de que los cuidadores van a entrar. La rutina es siempre la misma. La puerta se abre con un chirrido oxidado. 2 o 3 figuras con batas ensangrentadas entran junto a varios guardias armados. El de la tabla con números comienza a leer en voz baja, y señala a los elegidos. Nunca son más de 5 o 6. A veces ancianos, a veces niños, la mayoría adultos jóvenes. No parece importarles nada más que el número en sus listas. Los guardias no hablan. Solo actúan. Sujetan a los escogidos por los brazos o el cuello y los arrastran como sacos de carne. Los gritos llenan la sala, pero se apagan rápido, ahogados por las paredes. Y entonces empieza el silencio incómodo. Ese silencio en el que nadie se mira, en el que todos piensan lo mismo pero ninguno lo dice. Los que se fueron, no volverán. Excepto que algunos sí vuelven. Esos son peores. Recuerdo la primera vez que vi regresar a uno. Era un hombre grande, de espalda ancha, con aspecto de obrero. Lo trajeron cargado entre 2 guardias, lo dejaron caer como un objeto roto. Tenía el torso abierto de arriba a abajo, cosido con puntos burdos.
El hilo aún goteaba sangre fresca. Sus ojos miraban al vacío, vidriosos, como si lo hubieran dejado vivo por accidente. Esa noche, el hombre no se movió. Se limitó a gemir, un sonido bajo y húmedo, hasta que en algún momento dejó de hacerlo. Al día siguiente su cuerpo desapareció. Desde entonces, regresaron otros. Sin ojos. Sin riñones. Sin una pierna. A todos los sacaban después de unos días, como si ya no sirvieran para nada. Lo más aterrador no era verlos morir. Lo más aterrador era la calma con la que los cuidadores lo hacían, como si estuvieran ordeñando vacas o recolectando frutos. Nosotros éramos piezas. Existíamos para ser desarmados poco a poco. Yo intentaba no pensar, pero mi mente no paraba. Cada vez que la sirena sonaba, el corazón se me aceleraba hasta dolerme. Contaba las respiraciones, memorizaba los pasos de los guardias, la forma en que se repartían los turnos. Necesitaba entender sus rutinas. Era lo único que me mantenía cuerdo. Observar, registrar, esperar. Algunas noches, cuando todo estaba en silencio, escuchaba algo peor que los gritos. El sonido de las sierras al otro lado de la pared. El crujido de huesos partidos. Y un olor metálico, fuerte, que se filtraba por las rendijas. El olor inconfundible de la carne recién abierta. Ahí me di cuenta de que dormir era imposible. Y quizás eso era lo que ellos querían. Mantenernos siempre despiertos, siempre débiles, siempre aterrados. Al principio me repetía que todo era un sueño. Un mal viaje. Una pesadilla febril de la que en cualquier momento despertaría. Pero los días, si es que eran días, pasaron, y la realidad se hizo cada vez más pesada. La rutina, los gritos, la sangre. Todo era demasiado consistente, demasiado sólido como para ser un invento de mi mente. Y entonces me di cuenta, ya no esperaba despertar. Solo esperaba no ser elegido cuando la sirena sonara. La cordura empezó a resquebrajarse. Había un anciano en la esquina, encorvado, que murmuraba oraciones en un idioma que no entendía. Al principio lo ignoraba, pero después de tanto escucharlo sus palabras se me metían bajo la piel. A veces, en medio de la noche, me sorprendía repitiéndolas en voz baja, como si fueran un conjuro que pudiera protegerme. Algunos empezaron a hablar solos. Una mujer se arrancó mechones de cabello hasta quedarse con la cabeza llena de parches de calva sangrante. Otro, un muchacho, se golpeaba contra la pared hasta hacerse heridas abiertas. Nadie intentaba detenerlos. Nadie tenía fuerzas. Yo hacía otra cosa. Observaba. Los cuidadores no eran descuidados. Todo parecía medido, programado. Pero entre tanta precisión, descubrí pequeñas grietas. Me di cuenta, por ejemplo, de que el generador eléctrico que alimentaba las luces y las cerraduras tenía un ritmo. Un zumbido que se hacía más fuerte cada cierto tiempo, y después descendía, como un pulso. También noté que los guardias cambiaban turno en lo que calculé eran intervalos regulares, y durante unos minutos, solo quedaban 2 vigilando la entrada. Eran detalles mínimos, insignificantes para alguien resignado. Pero para mí, eran señales. Señales de que, si mantenía los ojos abiertos, quizás habría un momento en el que se pudiera huir. Aunque otra voz dentro de mi cabeza, la que sonaba cada vez más fuerte, me decía lo contrario. ¿Huir a dónde? Estás en una isla. Solo hay mar. Aunque salgas, serás devuelto aquí, o morirás ahogado. Esa voz era peligrosa. Empecé a hablar conmigo mismo para no escucharla. En susurros. En monólogos interminables. A veces incluso en voz alta. La gente a mi alrededor ya ni me miraba. Tal vez pensaban que estaba loco. Tal vez ya lo estaba. Pero algo me mantenía vivo. La necesidad de esperar la grieta perfecta, el error diminuto en la maquinaria de este matadero. Porque tarde o temprano, todo sistema falla. El tiempo se había convertido en un animal invisible que me mordía sin cesar. No podía dormir. No podía descansar. Solo podía esperar. La rutina seguía su ciclo. Sirena, selección, gritos, silencio. Pero esa noche algo cambió. Los guardias arrastraron a 4 personas. Entre ellas, un niño de no más de 12 años. Los demás bajamos la mirada. Nadie quería ser testigo. Nadie quería que los cuidadores pensaran que observábamos demasiado. Pero yo no pude evitarlo. El grupo fue llevado por un pasillo lateral. La puerta quedó entreabierta unos segundos antes de cerrarse con el golpe metálico de siempre. Y en esos segundos, vi luces más intensas que las de nuestra sala. Vi sombras moviéndose con rapidez. Y escuché un sonido que ya conocía demasiado bien, el arranque de una sierra. No me bastó.
Esa imagen fugaz se me clavó como una astilla. Necesitaba saber más. Esperé. Calculé los pasos, los movimientos de los guardias, el momento exacto en el que el generador hacía su cambio de pulso. Cuando todo se alineó, repté por el suelo, lento, como un gusano, hasta quedar lo suficientemente cerca del pasillo. El olor fue lo primero. Un hedor denso, húmedo, que me golpeó el estómago. No era solo sangre. Era carne abierta, vísceras expuestas, cuerpos convertidos en algo distinto a lo que eran. Me tapé la boca para no vomitar. Me asomé. El pabellón era más grande de lo que imaginaba. Paredes manchadas de rojo oscuro, ganchos colgando del techo con cuerpos invertidos, abiertos desde el vientre hasta el pecho. Algunos aún se movían. Vi mesas metálicas donde trabajaban con precisión quirúrgica, bisturís cortando tendones, sierras abriendo esternones. Los cuidadores hablaban entre sí con calma, como carniceros discutiendo sobre piezas de carne. Uno de ellos extrajo un corazón aún latiendo y lo colocó en una bandeja con tubos que lo mantenían bombeando. Otro guardaba riñones en frascos llenos de líquido transparente. Y en una esquina, lo peor. Una fila de jaulas. Dentro, personas demasiado débiles para gritar, esperando su turno. Algunas eran viejos encorvados, otras mujeres jóvenes con los ojos secos de tanto llorar. Había incluso un bebé envuelto en trapos ensangrentados, llorando con un gemido débil que apenas sonaba sobre el zumbido de las máquinas. El suelo estaba cubierto de charcos oscuros. Alguien resbaló y cayó de rodillas, golpeando el cemento. El ruido atrajo la mirada de un guardia. Cerré los ojos, contuve la respiración. El guardia se quedó un momento mirando hacia el pasillo. Sentí su sombra moverse, acercarse. Yo no respiraba. No parpadeaba. Si daba un paso más, me encontraría. Entonces sonó otra alarma interna en el pabellón y el guardia giró, corriendo hacia el interior. La puerta se cerró de golpe. Regresé a mi lugar arrastrándome, con las piernas débiles. El corazón me golpeaba como un tambor dentro del pecho. Ya no había dudas. Ya no éramos prisioneros. Éramos inventario. Desde aquella noche ya no volví a ser el mismo. Antes me mantenía vivo a base de miedo y silencio. Observaba, calculaba, intentando engañarme con la idea de que, si me hacía invisible, si no llamaba la atención, podría durar más que los demás. Pero después de lo que vi en el pabellón, esa ilusión murió. No éramos prisioneros. No éramos esclavos. No éramos ni siquiera humanos para ellos. Éramos piezas. Recursos. Objetos que se podían abrir, vaciar, colgar y clasificar en frascos. Dormí, si a eso podía llamarse, con el olor aún pegado en mis fosas nasales. Cada vez que cerraba los ojos veía el corazón latiendo en aquella bandeja, las jaulas con los cuerpos esperando turno, el bebé llorando entre trapos ensangrentados. Y algo dentro de mí, algo que llevaba toda mi vida dormido, despertó. No era miedo. Era odio. Un odio puro, ardiente, que se mezclaba con cada respiración. Un odio que me hacía rechinar los dientes, que me mantenía con los ojos abiertos cuando todos se derrumbaban agotados. Comencé a mirar a los guardias de otra manera. Ya no eran monstruos invencibles con máscaras y fusiles. Eran carne también. Carne que respiraba, que sangraba. Carne que podía romperse igual que cualquiera de nosotros. Imaginaba clavarles la navaja que había escondido bajo la loseta. Imaginaba sentir el metal hundirse en sus gargantas, verlos atragantarse con su propia sangre. Y esa fantasía ya no me parecía imposible. Durante las horas de quietud, cuando los demás murmuraban o lloraban, yo pensaba. Planeaba. Recorría con la mente cada rincón de la sala, cada grieta en las paredes, cada pulso del generador. Sabía que tarde o temprano tendría una oportunidad. Una sola. Y cuando llegara, no pensaba desperdiciarla. La voz de la locura seguía susurrando. ¿Para qué? El mar es infinito. No escaparás, pero otra voz, más fuerte, más violenta, le respondía dentro de mí. Prefiero morir con la garganta de un guardia abierta entre mis manos que vivir esperando a que me cuelguen de un gancho, y en ese choque de voces nació una decisión. Ya no iba a esperar a que ellos fallaran. Iba a hacerlos fallar yo. La esperanza era un cadáver en este lugar. Lo que me movía ya no era la esperanza. Era la rabia. La rabia que crecía en mi pecho como un tumor, esperando el momento exacto para estallar. La rabia necesitaba trabajo. No era suficiente con sentirla. Había que moldearla, afilarla, convertirla en algo que pudiera usarse. Por eso empecé con pequeñas violencias, pruebas, toques, tanteos para medir hasta dónde podía estirar la cuerda sin que se rompiera en mi contra.
El primer acto no fue heroico ni cinematográfico. Fue minúsculo, casi infantil, pero significó todo. Romper una regla y no pedir perdón. Había una hora, tras la segunda sirena del día, en la que nos obligaban a alinearnos y a cantar algo que ellos llamaban registro de identidad. Nos contaban, uno a uno, y anotaban en sus tablas quién respiraba, quién cojeaba, quién podía seguir utilizable. Era una farsa. Con solo una mirada decidían el destino de cualquiera. Aún así, todos obedecíamos, como ganado. Ese día, cuando me tocó, me acerqué como siempre. Sentí las manos sudadas, la navaja bajo la loseta pulsando contra la planta del pie con cada paso. El guardia con la tabla me miró sin interés. Preguntó mi nombre. Yo sentí como la palabra se me quedaba atravesada en la garganta. En vez de responder con la voz apagada que habían conseguido arrancarnos, abrí la boca y dije mi nombre en voz alta, con toda la furia contenida que hubiera podido sostener. Emilio, no fue solo decirlo. Fue el tono, la insistencia. Fue como arrancar una veta de verdad del gris de la resignación. La sala entera se quedó en silencio. Algunos levantaron la vista, sorprendidos. El guardia frunció el ceño. Nadie me pegó. Nadie me golpeó en ese momento. Pero su mirada fue un puñetazo frío. Después de eso vino la sanción prevista. Un encierro en una celda más pequeña, sin la compañía de nadie, con menos comida. El laboratorio de la granja tenía castigos metódicos para los que se saltaban las normas. Pero la celda me permitió algo inesperado, pensar sin la presión de otras respiraciones. Allí, en la soledad forzada, hice el siguiente gesto. Robé. No fue una gran hazaña. Robé un trozo de pan, rancio, duro como piedra, de la ración de un compañero que dormía. Me lo llevé a la boca como si fuese el trofeo más preciado del mundo. Sentí la avaricia, la culpa y una extraña liberación. Mi cuerpo recordaba el acto de tomar algo sin pedir permiso. En la oscuridad de la celda, masticando, me di cuenta de lo simbólico del robo. Había recuperado la voluntad sobre un pedazo minúsculo de mundo. Si podía tomar un pan y no pedir perdón, quizás podía tomar mucho más. Salí del castigo con los ojos más limpios. Empecé a hablar en voz baja con otros a los que veía débiles, casi rotos. Les practicaba preguntas sencillas. ¿Qué recuerdas de antes? ¿Sabes cuántos pasos tarda el guardia 3 en ir de la cocina a la puerta? ¿Qué puerta hace ruido distinto cuando la cierran? Algunos se cerraban, otros respondían con monosílabos. Pero hubo uno, un hombre flaco llamado Ricardo, cejas como una sola línea negra, que empezó a confiar en mí. Me dio una pequeña pieza de hierro que había ocultado dentro de un zapato. No era afilada ni brillante. Era un fragmento de algo grande, raspado, con una punta que podía raspar la piel. Ese fragmento fue más útil que 1000 discursos. Lo coloqué bajo la loseta donde había escondido la navaja. Ahora tenía dos cosas. Una navaja oxidada y un metal para hacer palanca. No era suficiente para derribar puertas blindadas, pero era suficiente para provocar un desajuste. Atar un cerrojo, forzar una rendija, raspar el marco hasta que cediera. Mientras tanto, seguía observando. El guardia de la torre número 2, un tipo con una cicatriz triangular en la mejilla, cambiaba el cigarrillo en sus manos siempre a la misma hora. El que vigilaba la puerta principal solía mirar el mar por unos segundos largos antes de volver la vista. Un perro, un animal flaco y mudo que a veces traían, seguía siempre la misma ruta alrededor del muelle. La rabia ya no era solo fuego, era una lente. Me enseñó a ver los patrones, a nombrar los rituales y encontrar su duración exacta. Empecé a anotar mentalmente. 10 pasos para llegar del comedor a la torre, 7 giradas del tornillo de la reja para que la bisagra cediera un poco, 3 segundos en que el foco del pasillo parpadea antes de volver a estabilizarse. Pequeñas fisuras, diminutas puertas hacia afuera. Al final del capítulo, comprendí lo que ese primer gesto realmente había sido. El acto de reclamar mi nombre me había devuelto algo que ellos no podían anotar en sus listas. Me habían quitado la ropa, la documentación, el pasado. Pero no podían borrar mi nombre si yo me negaba a susurrarlo en voz baja como un prisionero. Y con mi nombre en la garganta, empecé a planear el siguiente movimiento. No sería espectacular aún. Sería metódico, paciente y brutal cuando debiera serlo. Pero, por primera vez, el pensamiento de salir de allí dejó de ser una fantasía. Era un proyecto. Un plan con pasos. Una maquinaria a construir con manos ensangrentadas. Había algo perversamente hermoso en la paciencia.
La paciencia te enseñaba el valor de una respiración, el peso de un paso, el tiempo que tarda una bisagra en rendirse si se le aplica una mala intención lo suficiente. Pasé semanas mitiendo, rascando, tanteando. Los pequeños actos ya no me parecían insignificantes. Eran los pernos que sostenían la posibilidad de salir. El fragmento de hierro y la navaja oxidada dormían bajo la loseta. Los había envuelto en un trozo de tela para que el metal no brillara si alguien levantaba la baldosa por costumbre. Aprendí a mover la loseta 1 milímetro cada noche, a raspar la madera del marco de la puerta en momentos en que el foco parpadeaba. Cuando la luz fallaba, contaba. 1, 2, 3, y en esos 3 segundos empujaba con los dedos hasta que la pintura cedía un poco. Nada ruidoso. Nada digno de alarma. Solo condición lenta, acumulativa. Esa misma noche, la que yo había escogido para una prueba más ambiciosa, el aire olía a sal y a metal caliente. Había un viento que llegaba desde el muelle, y me traía algo que no esperaba. Un rumor entrecortado de voces afuera, hombres que hablaban con cadencias nuevas. A través de una rendija vi formas encapuchadas bajar de un bote. No pertenecían a los guardias habituales. Traían otra calma, la de quien regresa de un viaje con órdenes distintas. Mi plan era sencillo y frío. Forzar el cerrojo de la puerta de servicio entre nuestras salas y el pasillo de carga. Cuando cediera lo suficiente, introducir la mano para soltar el pestillo por dentro y dejar una rendija por la que Ricardo, y luego otros, pudiera colarse. Solo necesitábamos 3 minutos de pasillo sin guardias para que los que supieran nadar intentaran el bote más cercano. No soñaba con lujo de detalles, solo con una pequeña ventana. Lo que no esperaba era que el golpe que me había devuelto la rabia hiciera ruido en otros oídos. Ricardo, que siempre llegaba con noticias de la cocina, migajas sobre qué sobró, quien vomitó, vino esa tarde con la cara blanqueada por el miedo. Había visto algo en la torre. Un hombre con la cicatriz triangular no estaba solo. Iba acompañado por un tipo de mirada cruel, el tipo de mirada que disfruta ordenar. Están revisando listas, me dijo en voz baja, traen órdenes nuevas. Inspección. Quieren revisar escondites. No lo creí del todo. Quizá quería cuidarse él. Quizá quería asustarme. Pero la carne que esparce el miedo tiene un oído sensible. Empecé a apretar los dientes. Aún así, seguí adelante. Si la inspección era real, o si no lo era, me valía más actuar que esconderme en presunciones. Me coloqué en mi rutina. Fingir comedimiento, escuchar sin dejar rastro. Esa noche, cuando el foco del pasillo derecho hizo su parpadeo habitual, arranqué la loseta 1 centímetro más. Los dedos eran callosos, y la madera crujió apenas. Hubo un golpe, muy lejos, quizás en la cocina, y pensé que era el destino. La loseta había cedido justo cuando necesitaba que lo hiciera. Introduje el fragmento y rastré el marco. Algo se rompió. No era la bisagra, era la sensación de perfecto control. Desde la sala se escuchó una voz, baja pero clara. Al suelo los de la esquina. Un guardia había visto un movimiento sospechoso en el grupo. Alguien que no era yo, tal vez un alma desesperada con ojos demasiado vivos, había hecho un gesto que bastó para que el mecanismo de vigilancia se activara. Luces de emergencia. Cerraduras automáticas. Un claxon interno que desconocía su nombre. En segundos, la calma se convirtió en jauría. Las puertas se cerraron con un estampido que me golpeó el pecho. Los guardias entraron sin prisa, con esa tranquilidad que solo poseen los que saben dónde está la muerte y la han domesticado. Buscaban. Olfateaban nuestras mínimas violencias como perros entrenados. Ricardo fue tomado el primero. Lo vi arrodillarse sin pelear, y supuse que no quería arrastrar a otros. El triangular le puso la punta del fusil en la nuca y le preguntó quién era el que había hecho ruido. Ricardo no dijo nada. Miró hacia mí una décima de segundo y sus ojos fueron una súplica muda. Había fallado, no por cobardía, sino por la inexplicable ironía del miedo humano que paraliza el movimiento exacto en el momento preciso. Lo llevaron a la celda de castigo. Yo creí que la cosa terminaría ahí. Me equivoqué. A la media hora la sirena sonó de nuevo, con el timbre agudo que anuncia algo peor. Aislamiento total. Nos separaron del grupo por filas, nos pusieron ganchos en las manos para impedir carreras y nos vendaron los ojos. Sentí la mano de alguien, una mujer llamada Ana que había empezado a hablar conmigo a murmullos, tomar la mía. Sus dedos estaban helados. Nos empujaron en silencio por un corredor que olía a metal recién limpiado. Al girar una esquina, escuché el ruido que me perforó el cráneo. Gritos. No los de las salas, sino de alguien golpeado con precisión profesional.
Tuve la inhumana claridad de imaginar lo que hacían con aquellos que encontraban culpables. No solo castigo, mensaje. Un acto que se llevaba la poca voluntad que quedaba entre nosotros y lo convertía en nitrato, en advertencia. Al llegar a la celda común no nos devolvieron a nuestras camas. Nos encajonaron en un patio interior. Desde ahí pude ver por una rendija. Un camión llegó al muelle. No era de pesca. Era uno sellado, de esos que utilizan para transporte indeseado. De él bajaron cajas, y hombres con batas limpias, diferentes a las nosas, sin manchas, cargaron un aparato grande y cilíndrico. Lo colocaron en el centro del pabellón prohibido como un altar. Era nuevo. Era tecnología. Era la clase de aparato que prometía eficiencia y paranoia a partes iguales. La inspección, por lo que se murmuraba entre dientes, no era la típica revisión de control. Era una auditoría. Alguien de afuera venía a evaluar. Evaluar la producción, la limpieza, la pérdida. Eso significaba números, y números significaban recortes y reorganizaciones. Y cuando alguien reorganiza en esa isla, suele hacerlo a punta de violencia. La noticia corrió como pólvora. Algunos empezaron a llorar. Otros, los que aún conservaban algún trozo de lucidez, calculaban. Auditoría significa que sacarán más gente del inventario rápido, antes de estabilizar la producción. Aumentan la selección. Reducen tolerancias. Cierran cualquier grieta. Mi plan se había convertido en algo más difícil, pero también más urgente. Antes bastaba un hueco en la vigilancia. Ahora necesitábamos aprovechar el caos que la auditoría iba a producir. Si la eficiencia venía a aumentar el ritmo de extracción, las salidas se multiplicarían. Cargas, traslados, embarques apresurados. Esos minutos locos podrían ser nuestros. Pero la otra cara era peor. Con la tecnología nueva, la seguridad sería más rígida. Cerraduras reforzadas, detectores, más guardias. A medianoche, desde mi posición encajonado, sentí que la rabia ya no bastaba. Necesitaba algo más. Más hombres, más ruido planeado, una distracción que tocara la fibra del sistema y obligara a dispersar la vigilancia, siempre y cuando pudiéramos soportar el precio. Cuando volvieron a llevar a Ricardo al pasillo, su figura venía tambaleante. Tenía marcas en los costados de la cara, y la mano le sangraba. Pero sus ojos, sorprendentemente, no imploraban por él mismo. Era como si hubiera arrancado un fragmento de coraje antes de que lo vencieran por completo. Nos miró una vez más y, con el poco aliento que le quedaba, murmuró algo que apenas entendí. Si no hacemos ruido deliberado, esto será perfecto para ellos. Su comentario me golpeó con más fuerza que cualquier tortura. Había aprendido a medir riesgos, a actuar con cruel paciencia. Ricardo, aún golpeado, todavía veía la verdad desnuda. Si nos escondíamos demasiado, la máquina operaría sin tropiezos. La irregularidad que necesitábamos no debía ser un desliz, tenía que ser un plan que los forzara a dispersarse. Esa misma noche, con el corazón en la garganta y la certeza de que la auditoría cambiaría las reglas del juego, decidí que mi siguiente movimiento no sería un acto individual. Sería una apuesta mayor, arriesgada y colectiva. Si fallábamos, muchos moriríamos. Si tenía éxito, tendríamos esa pequeña ventana que tanto había medido. Antes de que pudiera formular el plan, la luz del pasillo parpadeó una vez más. Y en la oscuridad, escuché pasos que no había contado, lentos, deliberados, acercándose hacia nuestra sala. La inspección había empezado por nuestro lado. El suelo vibraba con cada paso que se acercaba, resonando en mis huesos como un tambor de guerra. La voz del guardia con cicatriz triangular ya no era una amenaza abstracta. La sentía como un látigo que podía romperme el cuello en un instante. Ricardo estaba a mi lado, temblando, pero aún consciente. Ana también, con la mano aferrada a la mía, los dedos helados. Podía oír cómo su respiración se mezclaba con la mía, un ritmo que no permitía ningún error. La puerta del pasillo se abrió de golpe. Dos hombres vestidos con batas limpias entraron primero, revisando rápidamente cada rincón, cada rendija, cada movimiento. Sus ojos eran fríos, analíticos. Buscaban imperfecciones, fisuras, cualquier señal de rebelión. El tiempo se ralentizó. Cada segundo se alargaba hasta hacerse insoportable. Mi primer movimiento debía ser mínimo. No podía llamar la atención de inmediato. Coloqué los dedos sobre la loseta que había rascado tantas veces. Solo 1 milímetro más, suficiente para que la bisagra cediera ligeramente. Un guardia pasó junto a nuestra fila. Su pie rozó la baldosa. Contuve el aliento. Pareció no notar nada.
El segundo paso fue liberar el fragmento de hierro de su escondite y deslizarlo hacia la rendija de la puerta. Cada movimiento era un cálculo. Demasiado rápido y nos descubrirían, demasiado lento y perderíamos la oportunidad. Entonces ocurrió lo inesperado. Uno de los nuevos inspectores levantó la vista hacia la ventana lateral. Un rayo de luna iluminó un destello metálico. La mirada de los inspectores se volvió hacia nosotros. Ricardo no dudó. En un impulso calculado, empujó una silla contra la pared, provocando un ruido seco y fuerte. El sonido rompió la tensión en la sala y desvió la atención de los inspectores. Fue nuestro primer acto de caos deliberado. Mientras los hombres se acercaban al origen del ruido, sentí la pequeña fisura en la puerta ceder un poco más. La bisagra estaba lista para ser manipulada. En un instante que pareció eterno, introduje el fragmento de metal en la rendija y forcé el cerrojo. Sintiendo el chasquido metálico, supe que habíamos ganado 1 milímetro de libertad. Pero la victoria fue breve. Los inspectores habían vuelto hacia nosotros. Sus botas resonaban en el suelo húmedo, sus respiraciones eran cortas y calculadas. Sabían que algo había cambiado. Lo sabían incluso antes de que el cerrojo cediera. Ricardo me miró y asintió levemente. Era la señal. La señal de que, aunque apenas habíamos comenzado, habíamos probado que el sistema podía romperse. La adrenalina me inundó. Mi cuerpo estaba temblando, pero no de miedo, sino de emoción. Por primera vez en semanas, sentí que el control estaba, aunque sea parcialmente, de nuestro lado. El próximo paso sería más arriesgado. Necesitábamos aprovechar la confusión que habíamos creado y expandir nuestra pequeña grieta. Cada segundo contaba. Cada movimiento podía significar libertad, o la muerte. Y mientras los inspectores avanzaban, escuché el rugido del mar que rodeaba la isla. Esa noche, el océano parecía llamarnos. La carrera había comenzado. El ruido de las botas resonaba en todos los rincones. Cada paso de los inspectores se sentía como un martillo sobre nuestro cráneo. Pero el pequeño acto de Ricardo había hecho algo que aún no comprendía del todo. Había sembrado confusión. Ahora la sala estaba dividida. Algunos guardias revisaban la esquina donde había caído la silla. Otros avanzaban hacia la puerta lateral, ignorando momentáneamente el resto. Ese fue nuestro momento. Susurré a Ricardo y Ana lo que debíamos hacer. Moverse hacia la pared trasera, donde la bisagra había cedido lo suficiente para introducirnos. Cada movimiento debía ser lento, silencioso, casi imperceptible. Si un guardia notaba algo, todo habría terminado. Arrastrándonos sobre el suelo húmedo, sentimos la vibración de los pasos que se alejaban y se acercaban, el corazón golpeando como un tambor de guerra en el pecho. Respiraciones contenidas, dedos temblorosos, ojos fijos en el fragmento de metal que manipulaba el cerrojo. El chasquido metálico fue un alivio silencioso. La puerta estaba parcialmente abierta. Solo unos centímetros, pero suficientes para que pudiéramos empezar a escabullirnos. Cada uno tomó su turno. Ricardo primero, Ana después, y yo cerrando la fila. Cada cuerpo que pasaba era una prueba de paciencia, de control absoluto sobre los nervios. El fragmento de hierro me ayudó a empujar y mantener la rendija abierta. Entonces lo escuché, un grito lejano. Uno de los guardias descubrió a un prisionero intentando moverse por otro lado. Era un sonido horrible, desgarrador, que nos recordó la realidad de la isla. Pero también funcionó a nuestro favor. Desvió la atención y nos dio más segundos. Al avanzar por el pasillo, percibí la mezcla de olores, metal, humedad, y algo más que no podía identificar. El aire estaba cargado, pesado, como si cada molécula contuviera la amenaza de muerte. Y aún así, había un pequeño hilo de esperanza. Estábamos moviéndonos, estábamos actuando, y por primera vez en semanas, el control no estaba completamente en manos de ellos. Llegamos a la intersección que daba al pabellón prohibido. La puerta que lo separaba era grande, metálica, reforzada, con bisagras gruesas y cerraduras visibles. Era la muralla final. Si pasábamos esa puerta, tendríamos acceso a todo lo que nos había aterrorizado durante semanas. Los pasillos de carne, las jaulas, los cuerpos colgados. Pero sabíamos que no podíamos detenernos. No podíamos dudar. Cada segundo contaba. Mientras manipulaba el cerrojo, escuché un paso más cerca. Alguien había regresado. Otro guardia, más rápido que los demás, corriendo hacia el lugar de la confusión. Mi corazón golpeaba con furia y miedo a la vez. El fragmento de hierro cedió un poco más la cerradura, y la puerta se abrió apenas un palmo. Era suficiente. Adelante, susurré a Ricardo y Ana.
Nos deslizamos uno a uno hacia la penumbra del pabellón prohibido, donde el olor a hierro y carne nos envolvía. Allí estaba todo: la maquinaria, las mesas, los ganchos, los cuerpos que aún respiraban, y el eco de los gritos que nos habían perseguido durante semanas. Ahora la prueba real empezaba: sobrevivir a lo que sabíamos que estaba al otro lado. Entrar al pabellón prohibido fue como atravesar la boca de un monstruo. El aire era denso, húmedo, impregnado de sangre fresca y carne abierta. Cada paso hacía crujir el suelo húmedo bajo nuestros pies, y cada crujido nos recordaba lo frágil que era nuestra ventaja. Los ganchos colgaban del techo con cuerpos inmóviles, abiertos por la mitad, ojos vidriosos mirando al vacío. Aún así, seguimos avanzando, silenciosos, pegados a las sombras. Ricardo iba delante, Ana detrás, yo cerrando la fila, asegurándome de que nadie nos viera. En una mesa metálica, 2 guardias manipulaban bisturís con precisión quirúrgica. No nos habían visto, todavía. Respiré despacio, midiendo cada respiración, cada latido del corazón. El más cercano a la puerta tenía la espalda hacia nosotros. Podíamos pasar sin ser detectados si nos movíamos como sombras. Pero entonces, un sonido, un chasquido metálico, pequeño, apenas perceptible. Mi pie había rozado una pieza de la máquina. El guardia se giró instantáneamente. ¡Ay! Gritó. La adrenalina explotó en mi pecho. Ricardo reaccionó primero. Empujó la mesa metálica hacia los guardias, causando un estruendo brutal y desviando su atención. Ana aprovechó el momento y agarró un cable eléctrico colgante, lanzándolo hacia el generador cercano. Un chispazo iluminó la sala, creando un fogonazo que cegó parcialmente a los guardias. Yo no dudé. Me lancé sobre el más cercano, utilizando la fuerza del impulso y el fragmento de hierro. Lo empujé hacia un gancho cercano. Cayó, gimiendo y dejando caer su arma. El caos era absoluto. El ruido de las sierras, los gritos de los prisioneros aún vivos, el estallido de chispas y el metal golpeando el metal nos envolvía. Era un infierno, y al mismo tiempo, nuestra oportunidad. Nos movimos rápido. Corrimos entre mesas y ganchos, esquivando cuerpos colgados, algunos todavía respirando con dificultad, otros muertos, y alcanzamos una puerta trasera que daba a un corredor más estrecho. Allí nos detuvimos un instante, jadeando, ensangrentados, con el corazón golpeando como un tambor. Tenemos que seguir, susurré. No podemos detenernos ahora. Ricardo asintió. Ana lloraba, pero sus lágrimas no eran de miedo, eran rabia contenida. Aquel pabellón, que había sido nuestra peor pesadilla durante semanas, se había convertido en nuestro campo de batalla y en la llave de nuestra libertad. Sabíamos que detrás de la siguiente puerta estaba la maquinaria completa de la granja, la zona más protegida, los guardias mejor armados, pero también la salida hacia el muelle y, con suerte, hacia el mar. Y mientras nos acercábamos, escuché un rugido familiar, el viento golpeando las paredes exteriores, mezclándose con el sonido del mar. Era un recordatorio. Fuera de esa isla, existía un mundo. Un mundo que nos esperaba si sobrevivíamos. El próximo paso sería decisivo. Si fallábamos ahora, no habría segunda oportunidad. Pero si teníamos éxito, ese infierno dejaría de tener control sobre nosotros. El corredor nos condujo directamente al corazón del pabellón prohibido. Una sala inmensa, fría y metálica, llena de maquinaria industrial que zumbaba como un enjambre de insectos gigantes. Las sierras automáticas cortaban carne suspendida, mientras cintas transportadoras movían cuerpos como si fueran paquetes. Los guardias eran más numerosos aquí, armados con fusiles y pistolas. Sus botas resonaban en el piso de metal, sincronizadas como un tambor que anunciaba muerte. No había margen de error. Cada paso debía ser calculado, cada respiración medida. Ricardo hizo un gesto y nos dividimos en 2 grupos. Él y yo por un lado, Ana por otro, aprovechando las sombras y los pilares de la maquinaria para no ser detectados. El primer enfrentamiento fue brutal. Un guardia levantó la cabeza justo cuando yo deslizaba un trozo de metal para forzar un pestillo. Sin pensarlo, empujé una pesada bandeja llena de vísceras y órganos hacia él. El impacto lo derribó, la sangre salpicó el suelo y el aire olía a hierro caliente. El segundo guardia apuntó su arma. Ricardo se lanzó sobre él, agarrando un cable expuesto de la maquinaria y enrollándoselo alrededor del cuello. El hombre cayó inconsciente antes de poder disparar. Ana, por su lado, tuvo que enfrentarse a un guardia que la descubrió detrás de un pilar. Con un movimiento rápido, le clavó un destornillador improvisado en la pierna.
Él gritó, cayendo de rodillas, mientras ella escapaba hacia el corredor lateral. El pabellón se convirtió en un caos absoluto. El ruido de las sierras, los gritos de los guardias y prisioneros, y los estallidos de chispas de los cables expuestos nos envolvían. Cada segundo contaba. Cada movimiento podía significar vida o muerte. Nos movimos hacia la puerta que conducía al muelle. La bisagra que había preparado semanas atrás cedió con un empujón final. La abrimos lentamente. Afuera, el viento golpeaba fuerte, llevando el olor a sal y a libertad mezclado con el hedor de la sangre y la carne. El muelle estaba parcialmente iluminado. Un bote oxidado esperaba, balanceándose con las olas. Pero no estábamos solos. 2 guardias habían llegado desde el otro extremo. No podían dispararnos desde esa distancia sin arriesgar perder el equilibrio sobre el muelle resbaladizo. Ricardo arrojó una soga que había encontrado a uno de los lados del bote. Ana y yo la sujetamos. Con un esfuerzo conjunto, logramos empujar el bote hacia el borde del muelle. El ruido del metal sobre la madera llamó la atención de los guardias, pero el caos dentro del pabellón les hizo dudar. Primero pensaron que el escape era un intento desesperado de unos pocos. Nos subimos al bote con el corazón latiendo en la garganta. Remamos con fuerza, sintiendo como el agua fría nos golpeaba la cara y los brazos. Cada segundo que nos alejábamos del muelle, cada ola que nos separaba de la isla, nos acercaba a la libertad. Detrás de nosotros, el pabellón seguía zumbando, chillando y gimiendo, como si la propia granja humana lamentara la pérdida de su inventario. La luz de las lámparas se hacía más pequeña con la distancia, y los gritos se mezclaban con el rugido del mar. Por primera vez en semanas, respiramos sin miedo inmediato. Por primera vez, sentí que estábamos vivos y que, aunque marcados por la violencia y el horror, habíamos tomado el control de nuestro destino. El océano se abría ante nosotros, oscuro, infinito, y detrás quedaba la isla con sus secretos de carne y muerte. Sabíamos que la pesadilla no desaparecería completamente de nuestras mentes, pero la victoria estaba en nuestras manos. Habíamos sobrevivido. El bote se mecía sobre las olas, cada golpe de agua recordándonos lo frágiles que éramos. Mis brazos ardían de tanto remar, mi ropa estaba empapada y ensangrentada, pero nunca había sentido algo parecido a la libertad. Ricardo respiraba con fuerza a mi lado, la mirada fija en el horizonte oscuro. Ana estaba detrás, abrazando sus rodillas, temblando, pero con un atisbo de alivio en los ojos. El océano nos tragaba lentamente, alejándonos de la isla, alejándonos del pabellón prohibido y de los ganchos que habían sido nuestra prisión. Por un instante, todo se sintió como un sueño. El agua fría golpeando nuestras piernas, el olor salado del mar, el viento despeinándonos y lavando nuestra sangre. Cada respiración era un recordatorio de que aún estábamos vivos. Pero la mente no olvida fácilmente. El recuerdo de los cuerpos colgados, de los gritos, de los que no lograron escapar, nos perseguía con la misma fuerza que el oleaje. Cada mancha de sangre en nuestras manos parecía adherirse a nuestra piel como un tatuaje invisible. Hablamos poco. No hacía falta. Las palabras eran innecesarias en medio de la vastedad del océano. Solo respirábamos y remábamos, conscientes de que cada segundo nos alejaba del horror, pero también conscientes de que la isla aún podía alcanzarnos si no manteníamos la velocidad. Y entonces lo vi, una luz en la distancia. Pequeña, parpadeante. Tal vez otro bote, tal vez un faro, tal vez una señal de que el mundo existía fuera de nuestra pesadilla. El corazón se me aceleró, mezcla de alivio y miedo. No sabíamos quién o qué nos esperaba. El mundo afuera podía ser un refugio, o un nuevo peligro. Mientras remábamos, escuché un ruido extraño detrás de nosotros, debajo del bote. Un sonido que no era del agua, ni del viento, ni del movimiento de nuestro propio peso. Algo grande y húmedo, que parecía seguirnos. Me giré un instante, pero no había nada visible, solo la oscuridad profunda del océano. Mi pecho se llenó de una certeza helada. Aunque habíamos escapado de la isla, la granja humana no estaba completamente detrás de nosotros. Ricardo y Ana también lo sintieron. No hacía falta que dijéramos nada. Un acuerdo silencioso. Continuar, mantenernos vivos, y nunca mirar atrás. El mar se extendía infinito ante nosotros. La isla se hacía cada vez más pequeña, pero la memoria de aquel horror permanecería, incrustada en nuestra mente y nuestra carne. Mientras remábamos hacia lo desconocido, una cosa era segura, habíamos sobrevivido. Pero la sensación de libertad completa era solo una ilusión frágil, suspendida entre la esperanza y el recuerdo de lo que habíamos dejado atrás.
y en la oscuridad del océano, sentí que algo nos seguía, acechando, paciente. Un complejo subterráneo oculto bajo una cordillera inhóspita, un grupo selecto de científicos trabajaba en lo que el gobierno y algunos millonarios financiadores llamaban la última frontera de la medicina: descubrir la inmortalidad. El proyecto Ergo había nacido de la ambición desmedida de mentes brillantes, dispuestas a borrar el límite natural entre la vida y la muerte, a cualquier precio. Para sus experimentos, utilizaban a reclusos desaparecidos, indigentes y personas secuestradas de zonas olvidadas. Nadie preguntaba por ellos. Nadie los buscaba. El Dr. Adrian Keller formaba parte del equipo desde hacía 3 años. Al principio se convenció de que aquello era ciencia pura, que las atrocidades eran pasos necesarios hacia un fin glorioso. Pero a medida que los procedimientos se volvieron más grotescos, empezó a haber más sangre que datos, más gritos que avances. Uno de sus colegas, la doctora Lenz, se regocijaba narrando cada mutilación como si fuera una receta de cocina. Todo cambió para Keller una noche cuando presenció la fase delta. Un hombre de mediana edad fue abierto en canal mientras estaba consciente, sus órganos se mantenían irrigados por tubos conectados a máquinas externas. El objetivo era reemplazar uno a uno cada órgano con tejidos autorregenerativos creados en laboratorio. El hombre gritó durante 30 minutos antes de que sus cuerdas vocales se desgarraran y solo pudiera emitir un sonido húmedo, como un animal ahogándose. Adrián sintió náuseas, y una certeza: debía detenerlos. Comenzó a recopilar pruebas, vídeos, informes, fotografías. Planeaba filtrarlo todo. Pero no fue lo bastante cuidadoso. 2 días después, fue citado a la sala 7. Al entrar, vio a sus compañeros observándolo en silencio, con batas impecables y rostros fríos. La doctora Lenz sonrió, mostrando dientes amarillentos. Querido Keller, nos has decepcionado. Pero no te preocupes. Serás parte de algo más grande que tú. Antes de que pudiera reaccionar, lo sujetaron 4 guardias y lo llevaron al quirófano. El metal de la camilla estaba helado bajo su espalda. Sintió las correas morderle las muñecas y tobillos. La lámpara quirúrgica lo cegaba. Prepárate para la fase Omega, susurró Lenz. Una aguja del grosor de un lápiz perforó la base de su cráneo. Un calor ardiente se expandió por su médula espinal, como fuego líquido. Notó que su respiración se aceleraba sin control, su corazón golpeaba contra el pecho como si quisiera escapar. Le inyectaron un suero que estimulaba la regeneración celular, y el dolor. Cada nervio de su cuerpo comenzó a arder. Podía sentir, con aterradora claridad, cada célula dividiéndose, explotando y volviendo a formarse. Entonces llegaron las cuchillas. Un bisturí frío cortó la piel de su abdomen. Lo sintió todo: el metal atravesando la carne, la vibración de los músculos separándose, el desgarro húmedo al abrirlo. No había anestesia. Vio, por el reflejo en el acero quirúrgico, cómo sus intestinos eran sacados y depositados sobre su pecho, todavía conectados por hilos de tejido. Sintió el peso cálido y pegajoso de sus propias vísceras sobre la piel. Su estómago se revolvía, pero no podía vomitar. Un tubo le bloqueaba la garganta. La doctora Lenz habló con voz clínica. Observa, Keller. Tu hígado acaba de regenerar un segmento cortado hace 3 segundos. Fascinante, ¿verdad? Una sierra quirúrgica le abrió el esternón. El ruido era tan intenso que lo escuchaba dentro del cráneo. El olor a hueso quemado se mezcló con el del hierro de la sangre. Cuando extrajeron su corazón, aún latía en la bandeja. Y entonces lo devolvieron, conectando vasos y nervios con microcirugía. Cada vez que el corazón se detenía por unos segundos, él sentía el vacío helado de la muerte, y luego el latido regresaba como una bofetada. Horas después, su cuerpo seguía regenerándose, pero no sanaba del todo. Las heridas volvían a abrirse para nuevas pruebas. Su piel estaba cubierta de injertos experimentales que se estiraban y contraían como si respiraran por sí mismos. Keller intentó gritar, pero solo salieron jadeos ahogados. La inmortalidad que buscaban no era una victoria, era una condena a sentir cada segundo del tormento para siempre. En la última etapa, le inyectaron nanobots que impedían que perdiera el conocimiento. Ni siquiera podía refugiarse en la inconsciencia. Podía ver cómo le amputaban un brazo, y sentir cómo volvía a crecer, y cómo lo cortaban de nuevo. En su mente solo quedaba un pensamiento repetitivo, martillante, desesperado: ojalá pudiera morir. Pero en el proyecto Ergo, eso ya no era posible. Nunca imaginé que el mundo se acabaría en cuestión de horas.
No fue una guerra, no fue un meteorito, fueron ellos. Muertos que no sabían que estaban muertos. El 3 de octubre, la ciudad ya olía a carne podrida. No eran rumores. La gente caía en plena calle, convulsionaba, y luego se levantaba con los ojos vidriosos y un hambre que no era humana. Yo estaba en mi departamento, 5º piso, escuchando los gritos, los golpes contra las puertas y ese maldito crujir de huesos que se quedaba clavado en la mente. Cuando la señal de radio dijo que la infección era irreversible y que había que evacuar hacia zonas seguras, supe que estaba jodido. Las calles eran un océano de cuerpos, destrozando a cualquiera que se moviera. Vi a mi vecino, un tipo flaco con bata de dormir, ser alcanzado por 3 de esas cosas. Uno le arrancó la mandíbula de un tirón. Otro hundió la mano en su abdomen y sacó un puñado de intestinos, masticando mientras la víctima todavía chillaba. La bata se empapó tan rápido que parecía que lo hubieran sumergido en pintura roja. Yo cerré la ventana, temblando, y empecé a buscar qué carajo podía usar para defenderme. Encontré un cuchillo de cocina, una linterna y mi mochila de acampar. La idea del búnker vino de un recuerdo. Mi abuelo me había mostrado, de niño, un refugio que él mismo construyó en las afueras, por si las bombas caían algún día. No había bombas, pero lo que había afuera era peor. El problema. Estaba a más de 8 kilómetros de mi edificio. Bajé por las escaleras, despacio, escuchando cada paso de esos monstruos. En el 2º piso encontré el primer cuerpo, bueno, lo que quedaba de él. La cabeza estaba aplastada contra la pared, como si la hubieran estampado con un mazo. El piso estaba cubierto de sangre coagulada, y las moscas ya habían llegado. El olor era tan fuerte que me dio arcadas, pero no podía quedarme. Al llegar al vestíbulo, vi la puerta principal destrozada. Afuera, la calle era una carnicería. Avancé pegado a las paredes, con el cuchillo listo. Cada esquina era un riesgo. Los escuchabas antes de verlos, respirando como perros rabiosos, con esas bocas llenas de carne colgante. En un callejón, uno me vio. No corrió, se lanzó como si no sintiera huesos. Lo esquivé por pura suerte y hundí el cuchillo en su cuello. No sirvió de nada. Me golpeó contra la pared, intentando morderme la cara. Entonces, de pura desesperación, lo apuñalé en el ojo. El líquido caliente me salpicó la mano y, por fin, cayó. Me quedé respirando como un loco, con las piernas flojas, antes de seguir. Tardé horas en llegar al campo donde estaba el búnker. El sol ya se estaba metiendo y los gruñidos se escuchaban cada vez más cerca. La trampilla metálica estaba cubierta de hojas y tierra, pero seguía ahí. La abrí, bajé y cerré detrás de mí. Por primera vez en todo el día, pude respirar sin miedo. Pero el alivio duró poco. El búnker olía a humedad y óxido. Tenía comida enlatada, agua, un generador y una litera, pero sabía que era una jaula. Encendí una lámpara y revisé las paredes. Manchas oscuras, como de moho, o sangre vieja. En un rincón había un par de huesos humanos, limpios, como si algo los hubiera roído. No estaba solo en esa historia. Alguien había sobrevivido aquí antes, y no de una forma limpia. Pasé las primeras semanas encerrado, escuchando los golpes sobre la trampilla. A veces eran suaves, como si alguien tocara pidiendo entrar. Otras, violentos, como si quisieran arrancarla de cuajo. Nunca abrí. Dormía con el cuchillo en la mano, soñando con las caras que vi morir. La comida empezó a escasear al 3er mes. El hambre se volvió un dolor constante, un agujero en el estómago que me hacía pensar en cosas que antes me daban asco. Una noche, un cuerpo cayó por la trampilla. No sé cómo la abrieron, pero lo dejaron caer y se fueron. Era fresco. Aún tibio. Al principio lo miré con miedo, luego con otra clase de hambre. Corté un trozo de carne del muslo, lo cociné sobre el pequeño hornillo de gas, y lo comí. El sabor no me dio náuseas. Me dio fuerza. Después de eso, dejé de tenerle miedo a abrir la trampilla cuando oía golpes. A veces eran ellos, a veces, eran humanos. Los segundos no duraban mucho. Hoy llevo 2 años aquí. No hay nadie más allá afuera. El mundo huele a carne podrida incluso bajo tierra. Pero yo sigo vivo. Y tengo suficiente carne para no morirme de hambre. A veces cierro los ojos y todavía me veo el día que llegué, temblando, apuñalando a un muerto. Me río solo. Ya no me dan asco los muertos. Ni los vivos. Porque, en este mundo, yo soy peor que ellos. Nunca más. Tenía 17 cuando llegó. 17 largos y dolorosos años de vivir con mi abusiva madre.
Fue alrededor de la medianoche y mi madre ya estaba dormida, así que cuando dieron los 3 golpecitos en la entrada principal, tuve que ser yo el que contesté. Una niñita de aspecto extraño esperaba del otro lado, con mejillas pálidas y sin color, cabello rubio arreglado en trencitas, un vestido de color rosa con los pliegues algo rotos, pies descalzos y ligeramente azules por el frío de invierno, y ojos negros, profundos y penetrantes ojos negros. La hice pasar, pensando en lo muy mal vestida que estaba. No fue hasta después que me pregunté por qué no estaba temblado. Ni siquiera me había preguntado por qué estaba aquí en primer lugar. La llevé a la sala de estar, envolviéndola en una manta gruesa que mi abuela tejió. La sostuvo, aunque no parecía afectarla, y sonreí. ¿Cómo te llamas, cariño? Dejó pasar un largo silencio, durante el cual estuvo mirándome fijamente. Empezaba a sentirme incómodo por su oscura mirada, cuando abrió los labios y habló en voz baja. Lacey Morgan. Asentí con la cabeza, sonriendo de nuevo. Puedes quedarte aquí por hoy, Lacey, le dije, señalando el sofá. Se acurrucó, con sus ojos negros todavía en mí, y regresé a mi habitación. Esa noche dormí profundamente, sin preocuparme de los maltratos de mi madre o de la extraña niña en mi sofá. Cuando llegó la mañana y caminaba hacia la cocina, fui recibido por una taza de café presionada contra mi hombro. Di un leve grito de dolor mirando a mi madre. ¿Qué diablos has hecho? ¿Por qué el sofá está así de sucio?, gritó ella, confundiéndose sobremanera. Tras dar un vistazo a la sala de estar, me di cuenta de que Lacey se había ido, y la única prueba de que estuvo aquí era la mugre de probablemente sus pies o vestido. Me hice responsable, ganándome un fuerte golpe en la mejilla, y luego me fui a la escuela. Estando ahí, escuché algo que me produjo escalofríos. Lacey Morgan fue hallada muerta ayer por la noche. Pasé el día a la expectativa de oír más noticias sobre el tema, pero no las hubo. Al llegar a casa, sin embargo, estaban dando un reportaje de ello por la televisión. Lacey Morgan, de 6 años de edad, fue declarada muerta ayer a las 7 de la noche. Su cuerpo fue localizado en el patio trasero de su casa, enterrado allí con su vestido rosa. Aún no ha habido señal de su madre, Marissa Morgan, quien es sospechosa de ser la asesina en vista de su historial de abusos para con su hija. De repente, una foto de Lacey apareció en la pantalla. Lucía muy similar a cuando la conocí. Su cabello rubio en trenzas, vestido rosado, cara pálida. Solo que sus mejillas tenían más color y sus ojos eran celestes. Para muchos esto podría no ser muy importante, pero para mí lo era. Ella murió antes de llegar a mi casa. Murió horas antes. Traté de ignorarlo, yendo directamente a mi habitación a hacer mis deberes. Ese día me fui a la cama temprano para no tener que ver a mi madre. Fue alrededor de la medianoche cuando me desperté ante el contacto de dedos fríos acariciando el moretón en mi mejilla. Suspiré, apoyándome en la pequeña mano. «Nunca más», murmuró Lacey antes de que su mano desapareciese. 10 minutos más tarde escuché a mi madre gritar. Corrí hacia su habitación, casi desmayándome por lo que veía. Mi madre se sacudía violentamente en la cama. Una pequeña criatura había enterrado su rostro en el pecho de ella. Podía oír el desgarro de la carne y los gritos de mi madre acrecentando su volumen. Deseé no haber despertado. Me hice creer que no lo había hecho, pero lo hice, por lo que, cuando Lacey se retiró del enorme agujero en la cavidad torácica de mi madre, tuve una vista excelente de sus afilados dientes, brillando en la oscuridad, brillando embarrados de la sangre de mi madre. Me sonrió inocentemente por un momento,
antes de arrancar rápidamente la yugular de mi madre. Esa vez me desmayé. Cuando volví en mí, me encontraba en mi cama. Me dirigí al cuarto de mi madre impulsado por una curiosidad morbosa. Después de abrir la puerta, noté que el cuarto estaba vacío, la cama hecha con esmero, como si mi madre se hubiese ido a trabajar más temprano. Las únicas rarezas eran sucias huellas de pequeñas pisadas y la ventana abierta, demostrándose que Lacey había estado aquí realmente. Nunca vi a mi madre de nuevo y nunca la extrañé tampoco. Eventualmente me casé y tuvimos una niña juntos. La llamé Lacey. Recientemente he notado que la hija de los vecinos tiene todo tipo de cicatrices y moretones en sus brazos. He estado pendiente de la actividad en su casa y el otro día vi algo raro. Una pequeña niña corriendo descalza por el patio trasero. Fue alrededor de la medianoche, así que no puedo estar muy seguro, pero creo que me miró con sus enormes ojos negros y podría jurar que articuló 2 palabras en mi dirección: nunca más. Era uno de esos veranos interminables en los que el calor hacía vibrar el aire y el aburrimiento se sentía más pesado que el sol. En nuestro barrio no pasaba nunca nada. Las tardes se reducían a recorrer las mismas calles, patear piedras, o sentarnos en el bordillo de la acera imaginando aventuras que no llegarían jamás. Yo tenía 15 años, y mi hermano menor, Nico, 13. Vivíamos al final del callejón, junto a un terreno baldío donde las hierbas altas ocultaban restos de basura vieja, trozos de ladrillo y juguetes que alguien había olvidado hacía décadas. Era nuestro pequeño territorio, un lugar donde podíamos hablar sin que los adultos escucharan. Aquella tarde, mientras Nico jugaba a clavar un palo en la tierra seca, notó que el suelo se hundía ligeramente. Al principio no le dimos importancia, el terreno estaba lleno de madrigueras y raíces podridas, pero cuando empujó el palo un poco más, el suelo cedió de golpe. El agujero apareció sin aviso, como si la tierra hubiera decidido abrir la boca. No era grande, apenas del ancho de un balón de fútbol, pero al asomarnos no vimos el fondo. Solo oscuridad. Una oscuridad tan densa que absorbía la luz del sol que caía a plomo sobre nosotros. ¿Tú ves algo?, me preguntó Nico, inclinándose más de la cuenta. Nada. Ni piedras, ni raíces, ni agua, nada. Le lancé una piedra pequeña. Esperamos. No sonó nada. Ni un golpe, ni un eco. Eso nos dio una mezcla de miedo y curiosidad que solo los adolescentes son capaces de sentir al mismo tiempo. Lo lógico habría sido taparlo, o avisar a alguien. Pero no lo hicimos. Volvimos al día siguiente con linternas, cuerdas, y una cámara vieja que había encontrado en el garaje. Nico insistía en grabarlo todo por si descubríamos algo grande. Yo solo quería entender qué era ese agujero imposible, cómo podía estar ahí sin fondo, sin sonido, sin nada. Cuando encendimos la linterna y apuntamos hacia adentro, la luz pareció perderse a los pocos metros, tragada por una negrura demasiado espesa. No había paredes visibles, solo una especie de niebla oscura que se movía, como si respirara. Creo que se mueve, susurró Nico. Debe ser el polvo. Pero mi voz tembló. Ninguno quiso decirlo en voz alta, pero ambos lo sentimos. El agujero no estaba vacío. Al día siguiente, el agujero seguía allí. Igual de oscuro, igual de silencioso. Pero nosotros ya no podíamos ignorarlo. Sentíamos, sin saber por qué, que algo nos esperaba dentro. Nico fue quien propuso la idea. ¿Y si bajamos la cámara?, dijo con una sonrisa nerviosa, como si intentara ocultar que también tenía miedo. Atamos la vieja cámara de vídeo al extremo de una cuerda que encontramos en el garaje. Era un modelo antiguo, pero aún funcionaba. Le pegamos una linterna con cinta y nos aseguramos de que grabara sin cortes. El agujero no era grande, apenas lo justo para dejarla pasar. Empezamos a bajarla despacio, metro a metro, observando la pequeña pantalla del visor. Al principio solo se veía tierra y raíces secas. Luego, la textura cambió. El suelo se volvía más uniforme, más liso, como si hubiera sido trabajado por manos humanas o por algo que no queríamos imaginar. A los pocos segundos, un sonido extraño se filtró en la grabación.
No era viento ni interferencia, sino algo más húmedo, un ruido de gorgoteo, irregular, como si la cámara hubiera captado el sonido de algo moviéndose lentamente bajo la tierra. ¿Lo oyes?, susurró Nico. Sí, parece agua, dije, aunque sabía que no era agua. La luz de la linterna comenzó a parpadear. Los colores de la imagen se distorsionaron, y el marrón terroso de las paredes se tornó en un tono verdoso, como el de una pintura vieja. Verde pistacho. Un color antinatural, demasiado vivo para estar ahí abajo. Entonces ocurrió algo que nos heló la sangre. Sin que tocáramos la cuerda, la cámara comenzó a moverse en dirección contraria. Las paredes pasaban ante la lente, pero ahora hacia arriba, como si algo la estuviera empujando lentamente de vuelta a la superficie. Nico trató de sujetar la cuerda, pero no notamos tirones, ni tensión, ni peso. Era como si flotara por sí sola. En la pantalla, los colores se difuminaron aún más. El verde se mezcló con sombras que parecían pulsar. Luego, la imagen se congeló en un cuadro distorsionado, y la grabación se detuvo sin previo aviso. Solo quedó el sonido del viento, soplando desde el agujero. Nos quedamos mirando la cuerda en silencio, sin atrevernos a tirar de ella. El agujero parecía exactamente igual que antes, quieto, inofensivo, pero el aire a su alrededor tenía un olor nuevo, agrio, húmedo, como si algo se hubiera despertado ahí abajo esa noche. Casi no dormí. El aire en mi habitación se sentía más denso de lo normal, como si el calor de verano hubiese decidido quedarse encerrado conmigo. Aún así, en algún momento el cansancio me venció. Y entonces soñé. Me encontraba de pie en una vasta llanura que no se parecía a nada que existiera en la tierra. El suelo era una mezcla de arena gris y polvo metálico, y los árboles, si es que se podían llamar así, eran troncos inmensos, marrones, sin hojas, tan altos que sus copas se perdían en la neblina anaranjada del cielo. Cada uno parecía estar hecho de piedra viva, pulsante, como si respirara. Sobre el horizonte, había varios planetas suspendidos, enormes y cercanos, demasiado grandes para ser reales. Algunos giraban lentamente, otros parecían inmóviles, y sus órbitas eran erráticas, casi violentas. Se alejaban y regresaban en trayectorias imposibles, como péndulos cósmicos atrapados en un vaivén eterno. A lo lejos, un lago negro dividía la sabana en dos. Su superficie era tan lisa que reflejaba el cielo y los planetas como un espejo líquido. Un viento sin dirección agitaba el polvo, y el sonido era como un suspiro grave, continuo, que se mezclaba con un rumor profundo, algo que venía desde abajo. Avancé sin saber por qué. Cada paso hacía vibrar el suelo bajo mis pies, como si caminara sobre algo hueco. A los pocos metros, comencé a notar estructuras extrañas a los costados del camino. Postes de metal, tablones de piedra, pancartas cubiertas de símbolos y letras deformes. Me acerqué a una de ellas. Estaba escrita en varios idiomas, algunos que apenas reconocía. Entre ellos, en letras torcidas, logré leer: nunca investigues los agujeros. Sentí un escalofrío. Seguí caminando. Más adelante, otra inscripción, grabada sobre un bloque de roca que parecía temblar: a él no le gusta que veas los desperfectos en su seguridad. El viento se detuvo. Todo el paisaje quedó en un silencio absoluto, como si el aire contuviera la respiración. Entonces, en la orilla del lago, apareció la última escritura, la más grande de todas, tallada en una piedra del tamaño de una casa: Felemescho odia intrusos. El sonido volvió, pero ahora era distinto. Un golpeteo lento, profundo, que venía desde el fondo de la tierra. Cada golpe hacía vibrar el aire, y los planetas del cielo parecían moverse con cada latido, como si respondieran a un pulso común. Intenté correr, pero mis piernas no respondían. Todo el paisaje comenzó a inclinarse, como si la sabana estuviera cayendo hacia un punto invisible. Y antes de que la oscuridad me tragara, vi algo abrirse en el suelo, un círculo negro que se expandía, igual que el agujero del patio. Desperté empapado en sudor, con el corazón latiendo a toda velocidad. A la mañana siguiente, lo primero que hicimos fue ir al terreno baldío. No sabíamos por qué, pero los dos sentimos la misma urgencia. Quizás esperábamos encontrar el agujero cubierto, o borrado, o, con suerte, que todo hubiera sido un sueño. Pero lo que encontramos fue peor. La cámara estaba ahí. No en el fondo, ni a medio camino, sino justo al lado del agujero, colocada cuidadosamente sobre el suelo, con la lente apuntando hacia arriba, como si alguien la hubiera dejado ahí a propósito. Nico se agachó para tocarla, pero dudó. El aparato estaba cubierto por una fina capa de polvo gris que no era tierra ni ceniza, algo más denso, como arena mojada. Aún así, la encendimos. La batería, contra toda lógica, seguía cargada.
La grabación seguía activa. Nos sentamos en el bordillo, con el sol en la espalda y el sonido de los insectos de fondo, y comenzamos a verla. Al principio se veía justo donde la habíamos dejado la última vez, el descenso por el agujero. Pero pronto, algo cambió. La cámara parecía perder toda sensación de gravedad. En lugar de bajar, comenzó a subir. No con lentitud, sino acelerando cada segundo. Las paredes pasaban frente al lente en dirección contraria, como si la cámara estuviera siendo impulsada hacia arriba, pero sin salir nunca del agujero. Era imposible distinguir qué era arriba o abajo. El movimiento se volvía cada vez más caótico. El color de las paredes empezó a transformarse de nuevo, del marrón seco al verde pistacho, y luego a un tono más profundo, brillante, casi húmedo. Parecían volverse viscosas, como si respiraran al contacto con la luz. No puede ser real, murmuró Nico, pero no apartó la vista. La cámara temblaba, el foco intentaba ajustarse sin éxito. Y de pronto, todo se tiñó de un resplandor dorado, cegador. No era la luz del sol, ni el reflejo de la linterna. Era algo distinto, más puro, más vivo, como si viniera de adentro de la materia misma. Durante unos segundos, no se vio nada más que ese brillo. Después, la imagen se estabilizó. La cámara estaba en otro lugar. No había paredes, ni suelo reconocible. Solo una extensión lisa, casi líquida, de un color indefinible entre el gris y el ámbar. El sonido de fondo era un zumbido grave, acompasado, como si algo gigantesco respirara a lo lejos. No podíamos dejar de pensar en la grabación. Aunque la cámara seguía intacta, algo en su interior parecía diferente. Cuando la encendimos por segunda vez, el archivo principal ya no estaba donde lo habíamos visto antes. Solo aparecía uno nuevo, con la misma fecha, pero unos segundos más largo. Sin decir palabra, lo abrimos. La imagen comenzó justo donde la anterior había terminado. La cámara caía, girando lentamente, hasta que impactó contra una superficie desconocida. El golpe no rompió el lente. Solo levantó una nube de polvo gris, tan fina que parecía flotar en el aire como ceniza viva. La imagen se estabilizó y entonces lo comprendimos. El lugar no era desconocido. Era idéntico al de mi sueño. El suelo era plano, extendiéndose hasta el horizonte, cubierto de un material extraño, ni tierra ni roca. A la distancia, se alzaban los mismos árboles gigantescos, marrones, de troncos torcidos que parecían tocar el cielo. Y más allá, el mismo lago, negro y perfecto, cortando la llanura como una herida inmensa. Nico tragó saliva. ¿Esto es real?, preguntó, apenas en un murmullo. No lo sé, respondí, aunque dentro de mí ya lo sabía. La cámara se detuvo frente al borde del lago, enfocando su superficie lisa. El reflejo de los planetas que colgaban en el cielo era tan nítido que parecía otro cielo debajo. Durante unos segundos, nada se movió. Luego, un temblor sutil recorrió la imagen. El agua, si es que era agua, empezó a vibrar. Primero apenas un estremecimiento, luego ondas concéntricas que se extendían hacia todas direcciones. Algo debajo estaba agitando el lago. De pronto, el centro comenzó a borbotear. No como si algo se hundiera, sino como si algo quisiera salir. Grandes burbujas subían a la superficie, estallando con un sonido profundo, húmedo, como respiraciones contenidas demasiado tiempo. El temblor creció, y los árboles a lo lejos parecieron inclinarse hacia el lago, atraídos por una fuerza invisible. El vídeo no terminó ahí. O mejor dicho, no quería terminar. Al encender la cámara una última vez, apareció un archivo nuevo, sin nombre, sin extensión, solo una secuencia de símbolos extraños. Lo abrimos con el corazón latiendo con fuerza, esperando ver solo ruido digital. Pero no. La imagen comenzó borrosa, temblorosa, con el mismo lago negro. Todo estaba en calma, como si lo que habíamos visto antes no hubiera ocurrido nunca. Sin embargo, en la superficie del agua todavía flotaban pequeñas burbujas que subían desde abajo, reventando con lentitud, cada una dejando escapar un sonido hueco, gorgoteante. El temblor regresó. Esta vez no era leve. El suelo entero parecía vibrar bajo la cámara, y una fina lluvia de polvo caía desde lo alto del cielo rojizo, como si el propio aire se estuviera desmoronando. De pronto, una onda gigantesca se levantó en medio del lago, un oleaje antinatural que se elevó decenas de metros y cayó con un rugido sordo. Y entonces, algo emergió. Primero una mano colosal, húmeda, translúcida, del tamaño de un autobús de 2 pisos. Sus dedos se retorcían como raíces vivas, y la piel colgaba en pliegues gruesos, hinchada, de un tono azul opaco que recordaba a la carne sumergida demasiado tiempo.
El agua se abrió, y el resto del cuerpo comenzó a levantarse. Era una figura humana, pero monstruosamente deformada. Medía quizá 300 o 350 metros, aunque su forma se curvaba y se estiraba como si la gravedad misma no supiera qué hacer con ella. Su cuerpo parecía el de un cadáver gigantesco, hinchado por el agua, con una textura que oscilaba entre carne y piedra. Pero lo peor era su rostro. Tenía ojos negros y saltones, tan profundos que parecían pozos. Su boca se extendía verticalmente, una abertura sin labios, llena de anillos concéntricos de carne, como una mezcla grotesca entre lombriz y ciempiés, que se movían lentamente, pulsando. De su cabeza colgaban unas cosas que primero creímos que eran mechones o algas, pero no. Eran rastas formadas por rostros humanos, pequeños, distorsionados, conectados entre sí por filamentos. Los rostros se contorsionaban, gritando sin sonido, sus bocas abiertas en expresiones de pura ira. La criatura se irguió completamente, bloqueando los planetas del cielo con su cuerpo. Cada movimiento suyo levantaba un viento imposible que hacía temblar la imagen. Y entonces, bajó la mirada. Inclinó su rostro hacia el suelo, lentamente, con un crujido que atravesó los micrófonos. Los rostros de sus rastas se transformaron al unísono. La ira desapareció. Cada boca comenzó a torcerse, cada ojo a cerrarse un poco, hasta que todos, absolutamente todos, sonrieron. Una sonrisa amplia, desbordada, inhumana. Y justo cuando la criatura apoyó una de sus manos sobre el suelo, tan cerca del punto donde debía estar la cámara que el lente comenzó a fracturarse, el vídeo se cortó. Sin ruido, sin interferencia. Solo negro total. Pasaron 3 días desde que vimos el último video. 3 días sin dormir bien, sin hablar con nadie, sin atrevernos a volver al terreno. Pero el agujero no necesitó que fuéramos hacia él. Fue él quien vino hacia nosotros. Todo comenzó con un temblor leve, apenas perceptible. Las ventanas vibraron durante unos segundos y el agua del grifo salió con un olor metálico, a tierra vieja. Luego, cada noche, el sonido, ese gorgoteo lento, húmedo, empezó a escucharse más fuerte. A veces provenía del patio, otras de las cañerías, otras desde debajo de la cama. Nico dejó de venir a mi casa. Decía que el suelo de su habitación se movía, que había comenzado a abrirse una grieta junto a su escritorio. Me mandó una foto. Una línea delgada, como una vena, recorriendo las baldosas. Al día siguiente, ya no respondió mis mensajes. Fui a buscarlo. Cuando llegué, su casa estaba vacía. En el patio trasero, el césped había desaparecido y, en su lugar, había una abertura negra. No era un simple agujero. El borde parecía moverse, palpitar, como si respirara. Un olor nauseabundo, mezcla de óxido y algas, impregnaba el aire. Y entonces lo escuché. El mismo borboteo. El mismo pulso grave del video. La cámara, aquella que había grabado todo, estaba en el suelo, justo al borde, con la luz encendida. La tomé con manos temblorosas y miré la pantalla. El video estaba reproduciéndose solo. No era una grabación. Era en directo. Y lo que mostraba, era mi propia espalda, inclinada sobre el agujero. Me di la vuelta. No había nadie. Pero la cámara seguía mostrando la misma imagen, y la figura que debía ser yo, empezó a moverse aunque yo no lo hacía. En la pantalla, mi reflejo se inclinó más, miró dentro del agujero y sonrió. Luego, cayó. Un rugido sordo sacudió el aire. El suelo se quebró bajo mis pies, y antes de poder correr, el terreno entero colapsó. Sentí que caía, no hacia abajo, sino hacia adentro, como si el mundo se doblara sobre sí mismo. El olor a mar podrido me llenó los pulmones. Y lo vi. El lago, los árboles inmensos, los planetas, suspendidos sobre un cielo anaranjado. Y frente a mí, emergiendo otra vez desde la distancia, la figura azul colosal, los ojos vacíos, la boca ondulante, las rastas plagadas de rostros humanos. Caminaba hacia mí. Cada paso hacía vibrar el suelo como un trueno. Los rostros sonreían, y el aire se curvaba alrededor de su cuerpo, como si la realidad misma se retorciera para darle espacio. Intenté gritar, pero el sonido se disolvió en el aire viscoso. El ser extendió una de sus manos, esa mano enorme, transparente, como de agua viva, y la apoyó sobre mí. Sentí el peso del océano entero caer sobre mi cuerpo. La cámara, no sé cómo, siguió grabando. Lo último que captó fue mi sombra deformándose bajo su palma, y el lago abriéndose otra vez, como un ojo que se cerraba lentamente. Aún no tengo la lógica exacta de cómo pasó y por qué.
A mí ya pasaron 4 años y aún esa imagen sigue en mi cabeza. En el 2022, cuando ya estaba en el cuerpo del ejército, nos mandaron a una base. Estaba al frente de un pueblo, todo estaba normal, sin ninguna molestia ni presencia. Siempre venía un señor a pastear sus vacas y siempre nos contaba historias macabras y oscuras sobre la base en donde nos estábamos instalando. Hablaba de muertes, niños mutilados, madres con la cabeza destrozada con piedras y hombres quemados. El señor nos contaba detalladamente todo el suceso de lo que pasó. Creo que el señor era de los años 90-80, cuando el terrorismo fue el primer impacto en mi país, en donde todo el mundo tenía miedo y terror. Cuando ya pasó un tiempo en la base en donde estábamos, empecé a ver cosas raras, como sonidos de gente gritando, puertas que cerraban con fuerza y a alguien llorar por las noches. El oficial cargo de la base me decía que ya sabía de lo que pasaba y me dijo que fuera a inspeccionar los alrededores con un grupo de 2, con cada uno con su fusil o armamento reglamentario. Nos alistamos y fuimos por cada cuadra a ver, y casi la mayoría de cosas el señor tenía razón. La panadería abandonada, las cuadras de al fondo que tenían documentos antiguos del 2001. Terminando de inspeccionar las cuadras que nos mandaron, había una que estaba prohibida el acceso, pero quise investigar. Pero uno de la guardia de la primera entrada, en plena oscuridad y niebla, me dijo: «Mi sargento, hay una persona no identificada entrando por la parte de al fondo, corriendo». Nos fuimos en esa dirección y era un ser delgado, aproximadamente de 3 metros de altura, de aspecto negro, todo era negro. Hice 3 disparos al cielo, gritando que se detuviera o abriríamos fuego. No escuchó y entró en donde no podemos entrar. Lo alumbramos al ser y, sin pensar, disparamos. No le hacía daño y se acercó a uno de la tropa. Sus ojos se pusieron blancos y empezó a hablar sobre ese tiempo del terror del terrorismo. Rápidamente empezó a enloquecer y lo llevamos a las cuadras. Desde ahí, todo se tornó raro. La figura negra ya sentía que estaba detrás de mí, tenía esa sensación de que alguien me seguía. El siguiente relato, que escucharán a continuación, fue algo que se contó hace mucho tiempo, por una persona reconocida, de un programa de comedia, que hasta hoy en día, sigue siendo bastante popular, a un pariente, muy cercano mío, el cual, con el paso del tiempo, me fue transmitido, a mi persona. La veracidad de este relato, quedará al criterio, de cada uno de ustedes. Aún recuerdo, aquella anécdota de mi padre, misma que mi abuelo, le habría contado primero a él. Verán, mi abuelo, era una persona muy allegada, a un exproductor, de la ya reconocida serie, del Chavo del Ocho, me refiero, a Enrique Segoviano. Este señor, solía hablar mucho con mi abuelo, en ocasiones solía contarle anécdotas, o cosas de su vida personal, los dos mantenían, una amistad muy sólida. Sin embargo, en una de esas anécdotas, Segoviano, decidió confesarle, algo muy secreto a mi abuelo. Se trataba de un relato bastante turbio, en el cual Segoviano se encontraba involucrado, y que después este mismo, llegaría incluso a rogarle a mi abuelo, no contarle a nadie más sobre esto, poniendo toda su confianza en él. El relato que Segoviano le narró a mi abuelo, fue el siguiente. Resulta que en aquella famosa y reconocida vecindad, en donde se filmaban los icónicos capítulos del Chavo del Ocho, también se prestaba, para hacer de forma secreta, cosas desagradables dentro de ella, más específicamente, en el tercer patio, el cual solo en un episodio del Chavo, si mal no recuerdo, fue mostrado por encima, y pasando prácticamente desapercibido. Con el paso del tiempo, en aquel patio, concretamente en el departamento número 8, Segoviano, se reunía allí por las noches, cada cierto determinado tiempo, con los principales actores y miembros del elenco del Chavo del Ocho, tales como Roberto Gómez Bolaños, Florinda Meza, Carlos Villagrán, Ramón Valdez, Angelines Fernández, María Antonieta de las Nieves, Edgar Vivar, y Rubén Aguirre. Todos ellos, se reunían en dicho departamento, para realizar lo que llamaríamos, actos inmorales, tales como, canibalismo, consumo ilegal, de sustancias alucinógenas, marihuana, cocaína, metanfetaminas, etc., y por último, orgías, y todo tipo, de depravaciones sexuales. Primero, se reunían todos en una mesa grande, donde se disponían a cenar, grandes porciones de carne humana, las cuales se conseguían por encargo, obviamente de forma ilegal, para después, solo ser cocinada, y posteriormente ser consumida. Todos estos personajes, luego, de esa desagradable cena, se disponían a drogarse, con las sustancias mencionadas anteriormente. Todos se drogaban,
A tal punto que al final, todos perdían la noción del tiempo, y ya por último, estando todos drogados, los miembros hombres del grupo, entre ellos Segoviano, se llevaban a distintas habitaciones, que habían en el departamento número 8, a las mujeres integrantes del grupo, es decir, Florinda Meza, Angelines Fernández, y María Antonieta de las Nieves, con su consentimiento, estas mujeres, permitían, y se prestaban, para toda clase de orgías y todo tipo de depravaciones sexuales. Todo esto se hacía dentro de este departamento, repetidamente cada vez que se reunían allí dentro, y en el mismo orden como les acabo de narrar, pero aquí no acaba todo, resulta que en otro departamento, también del tercer patio, el número 13, allí se reunían secretamente, lo que eran altos e importantes funcionarios, de la reconocida cadena de televisión, Televisa, incluyendo a su presidente Emilio, a niñas y adolescentes, entre los 5 y 15 años de edad, para dentro de dicho departamento, ser abusadas sexualmente por estos depravados, y posteriormente ser asesinadas, para más tarde, ser lanzadas a un río, a las afueras de la Ciudad de México. Segoviano también le contó a mi abuelo, que una vez al año en la vecindad, estos mismos hombres hacían secuestrar a un bebé recién nacido, para lo que sería su ritual de sacrificio humano, dentro de un gran sótano, ubicado dentro del departamento número 13, al final del pasillo. En dicho sótano se encontraban diversas variedades, de libros y objetos de brujería y magia negra, y en la parte superior de este, se hallaba una gran estatua que representaba a Moloch, una deidad satánica, la cual esta gente llamaba Dios del Fuego purificante. A esta deidad una vez al año, esta gente le rendía un culto especial, el cual finalizaba con un cruel y ruin asesinato del infante, el cual era devorado completamente por el fuego, en forma de sacrificio a Moloch. Segoviano también relató que por las noches, la vecindad irradiaba un ambiente bastante pesado y tétrico, e incluso en ocasiones, lograba ver por milisegundos, sombras o espectros oscuros, merodear por la vecindad. También en ocasiones, algunas personas que habitaban cerca, de donde se ubica la vecindad, lograban apreciar varios carros lujosos, para esa época, en la década de los 70, en donde ellos salían de la vecindad, al finalizar sus fechorías entre las 7 y 8 de la mañana, con rumbo desconocido. Sin embargo, nadie se atrevía a ir más allá del asunto, y solo quedaba en un secreto a voces, entre los habitantes de aquella zona. Es increíble de creer, que en aquella famosa vecindad donde se originó la serie más famosa y popular de habla hispana, y que marcaría a generaciones, sea también, el lugar donde se realizaba todo tipo de acto inmoral, y peor aún, saber que entre los responsables de estos actos, se encuentren los propios actores y miembros del elenco, los cuales fueron los encargados de darle vida, a este enigmático programa. Después de haberle narrado esta sorprendente y aterradora anécdota, mi abuelo desde aquel día, con el paso del tiempo, fue perdiendo comunicación con Segoviano, hasta finalmente, no volver a saber nada de él, hasta el día de su muerte. Mi abuelo fue quien antes de morir, le transmitió esta anécdota a mi padre, y mi padre, me la transmitió a mí. Actualmente, y ya después de tanto tiempo, ya con mi abuelo y mi padre fallecidos, he tomado el valor y la decisión de revelar esta anécdota al público. Por razones de privacidad, no revelaré nada sobre mi identidad. La verdad, solo quería compartir esto con ustedes, para lograr al menos que alguien más aparte de mí, conozca lo que se esconde detrás de esta famosa serie, un oscuro y macabro secreto, el cual he mantenido reprimido, a lo largo de todos estos años.